Marcos capítulo 10. Del 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que sois bautizados seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, gracias por esta palabra preciosa que nos dejas, en la que podemos, Señor, encontrar tu voluntad y regocijarnos en ella. Ahora te suplicamos que con tu Espíritu ilumines nuestras mentes para entender lo que tienes para nosotros a través de este pasaje. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Dos sendas opuestas. Dos sendas opuestas para la grandeza. Y estará basado en Marcos 10, donde tuvimos la lectura devocional, los versos del 35 al 45. Bueno, por desgracia, la privilegiada comprensión que los 12 tenían de la verdad espiritual, tal como el Señor les dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, verso 11, el Señor menciona esa posición privilegiada cuando les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ellos tenían la bendición de poder entender las verdades espirituales. Sin embargo, esto no había resultado en humildad para ellos. Al contrario, les despertó el orgullo. Cuando llenamos nuestra mente con información espiritual sin la intención de obedecerla, esto nos vuelve arrogantes y orgullosos. Debemos recordar que grandes privilegios implican grandes responsabilidades. El principio que el Señor les había dado en el verso 31 de Marcos 10, que dice: muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros, significaba que todos eran iguales. Sin embargo, los discípulos estaban batallando con esa naturaleza carnal que tenían y todavía continuaban percibiéndose como superiores a los demás. Y esto lo revela el incidente en el cual vamos a estudiar en esta noche. Pedro declaró: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Eso está ahí en el verso 28. Y esto es una manifestación que pone al descubierto ese orgullo colectivo que caracterizaba en aquel momento a los 12 discípulos. Ellos se habían negado a sí mismos, ellos habían dejado todo, ellos habían seguido a Jesús hacia lo desconocido. Ahora querían saber qué iban a recibir a cambio. En consecuencia, encuentran la enseñanza del Señor, para ellos inquietante, de que pronto moriría. Y ya no quieren seguir hablando del tema.
Ahora, este incidente muestra ese orgullo apostólico y es muy parecido al que se relata en Marcos 9, del 33 al 37, y al posterior en Lucas 22, del 24 al 27. En esos otros dos incidentes, los discípulos estaban debatiéndose alrededor de este asunto. ¿Quién de ellos sería el más grande? Y aquí encontramos a Jacobo y Juan, que ellos sacaron la conclusión de que serían los más grandes y actúan en conformidad. Bueno, el incidente y la posterior lección que Jesús les da de lo que ellos hicieron, revela dos vías, dos sendas opuestas para la grandeza. Una, la autopromoción. La otra, la negación de uno mismo, el camino de la humildad. Una es según Dios, la otra es pecaminosa. Una caracteriza al reino de Dios y la otra caracteriza al reino del mundo, y según la interpretación que ellos tienen de la grandeza, así piensan que pueden llegar a la grandeza. La autopromoción. Ese es el camino para la grandeza según el mundo. Y está allí en los versículos del 35 al 42, pero vamos a ir sobre el pasaje considerando tres características de la autopromoción. La primera está en los versículos del 35 al 37, que enseña que la autopromoción está motivada por la ambición egoísta. Y eso caracteriza la manera de vivir de la gente sin Dios. Los versos del 35 al 37 dicen: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, como corresponde al sobrenombre que el Señor les puso en Marcos capítulo 3, verso 17, hijos del trueno, aquí encontramos a Jacobo y a Juan, que la Biblia nos da el detalle de que son hijos de Zebedeo. Quiero que presten atención a esto. ¿Quién era el padre? Zebedeo. Quiero que presten atención a quien la Biblia llama la madre, Salomé. Y algo que probablemente ustedes hasta ahora no hayan escuchado, pero es muy interesante y se relaciona con esta experiencia. Y de hecho, el considerar eso le da mucho más sentido a esta petición. En unos minutos les voy a explicar de qué se trata. Repito, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, eran hombres temerarios, eran hombres audaces. Lucas relata un incidente que pone al descubierto la apasionada personalidad y también ardiente personalidad de estos dos apóstoles. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, la palabra del Señor nos cuenta de algo que sucedió con ellos en los versículos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bueno, esto nos da un poco de cómo era la personalidad de estos dos hermanos. La de Juan especialmente estaba muy lejos de ser el Juan que leemos en las epístolas. Hijitos míos,
amaos unos a los otros. Era todo lo contrario. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, junto con otro par de hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan conformaban el círculo más íntimo de los 12, los más cercanos a Jesús. Por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el privilegio de estar con Jesús en algunos de los acontecimientos clave de su ministerio. Por ejemplo, cuando la transfiguración, cuando la resurrección de la hija de Jairo, cuando el tiempo angustioso de oración en el huerto de Getsemaní. Ahora, esta posición privilegiada que tenían hizo que Jacobo y Juan se vieran como superiores a los 8 discípulos en los otros 2 grupos y posiblemente también a Pedro y Andrés. Ellos creían además que podían tener ventaja personal sobre el resto de los apóstoles en su posición de honor y gloria. Pero lo que les decía, hay un detalle que pocas veces se menciona. Sin embargo, preparándome para este estudio, descubrí que era una creencia de los padres, de muchos padres de la iglesia, y además era una tradición del cristianismo, lo que se llama una tradición cristiana. Aunque la evidencia no es concluyente, sí es favorable a esta interpretación. Y la idea es que probablemente Jacobo y Juan fueran primos del Señor Jesucristo. Estamos hablando de Juan el apóstol, no Juan el Bautista, que sí sabemos que eran primos. ¿En qué se basa esta evidencia? Por ejemplo, hay 3 relatos que se relacionan con la crucifixión del Señor, donde se mencionan 4 mujeres de manera muy especial. Estos 4 relatos aparecen en Mateo, aparece en Marcos. Lucas solo menciona que había muchas mujeres, pero Mateo y Marcos mencionan nombres. Y Juan también menciona nombres. Pero a diferencia de los demás, Juan da un detalle muy interesante. Menciona a María y dice que también junto a María estaba la hermana de su madre. Cuando hacemos una comparación nos damos cuenta que el único nombre que falta de los que menciona Mateo y Marcos es Salomé, que sin embargo Juan menciona como hermana de María. Y Salomé era la madre de Jacobo y de Juan. De todas maneras vamos a examinar los textos. Primero, voy a mencionar las mujeres que se mencionan. Mateo no menciona a María, pero Juan sí la menciona y sabemos que estaba allí por la historia que Juan la menciona, y cuando Jesús le dice a Juan o a la madre, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y esta es una experiencia realmente interesante, que si es cierto esto, que probablemente lo es, tiene mucho más sentido esa declaración que hace Jesús a Juan. Porque aparte de que Juan era cristiano y los hijos de María, los hermanos del Señor, no eran ninguno cristiano en ese momento, también estaba el lazo de parentesco. María no solamente era la madre del Señor, sino la tía de Jacobo y de Juan. También adquiere más sentido esta experiencia, como nos lo presenta aquí el Evangelio de Marcos, porque ellos usan a su propia madre como una palanca para acercarse al Señor. Pero de todas maneras vamos a ver los pasajes. Repito, se mencionan 4 mujeres específicamente, aunque se dice que había otras, pero los evangelistas de alguna manera se enmarcan en ellas
María, la madre de Jesús, María, mujer de Cleofa, que era la madre de Jacobo, otro Jacobo, el hijo de Alfeo, y de su hermano José, María Magdalena, la que había estado poseída por 7 demonios, y una cuarta descrita solo como la madre, la hermana de su madre. Vamos a ver primero Mateo 27, 55 y 56. Mateo 27, 55 y 56. Si alguien puede leerlo. Miren, por favor, mantengan estos nombres. Mira, mantengan estos nombres. No se menciona a María, pero sabemos que estaba por el Evangelio de Juan. Aparte de María está María Magdalena, 2. María, la madre de Jacobo y de José, 3. María, la madre de los hijos de Zebedeo, que ahora, como vamos a ver en el Evangelio de Marcos, dice el nombre de ella. Marcos 15, 40. Si alguien puede leerlo. Y Salomé. Miren, aquí nuevamente vuelven a mencionar los nombres, entre las cuales estaban María. Aquí tampoco menciona a María, la madre de Jesús, pero en Juan sí la menciona. María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Esta Salomé era la madre de los hijos de Alfeo, de Zebedeo, Jacobo y Juan. Mateo 27, 56 ya lo vimos. Ahora, Juan 19, 26. ¿Ese es Juan 19, 26? Sí. Disculpen, no es Juan 10, es el 25. El 25, lea primero el 25. ¿Se dan cuenta? Vuelven a mencionar exactamente las mismas mujeres que atraparon la atención de los otros evangelistas, excepto que Juan en el capítulo 19, verso 26, no menciona a una que sabemos que esa era Salomé y la sustituye por una expresión. ¿Cuál es la expresión? El 25, dice, estaban junto a la cruz su madre, aquí sí menciona a María, que los demás no mencionan, y la hermana de su madre. Luego dice María, mujer de Cleofas, que ya sabe, la mencioné, y María Magdalena. Si usted hace un análisis, un proceso de eliminación, junto con las otras mujeres que se menciona que estaban allí en la cruz y que los discípulos enfatizaron, la que falta es Salomé. Y Salomé sabemos que es la madre de Jacobo y Juan. Ahora, puede ser que lo sea, ya le digo, no es una cosa conclusiva, pero cuando uno lo mira de esta forma, entonces adquiere mucho más sentido todo lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, la encomienda de Jesús a Juan, en Juan 19, 26, ahora si alguien puede leerlo. Miren, yo siempre les he dicho, los pequeños detalles dicen mucho. Sabemos que en este momento, cuando Jesús hace esta encomienda a Juan, sus hermanos no eran cristianos. Y quiso dejarlo en las manos de Juan. Y si dejar a su madre en las manos de Juan. Y si realmente eran primos, entonces con mayor sentido. Además, aquí Jacobo y Juan
juegan probablemente con audacia la carta familiar al llevar a la madre con ellos. ¿Qué dice Mateo 20:20? Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren, investigando un poco sobre esta costumbre de los reyes de poner en posiciones privilegiadas, la costumbre era que ponían a sus parientes o rara vez a una persona allegada, pero generalmente la costumbre era poner a sus parientes. Si eso es así, entonces el rompecabezas se arma más todavía. O sea, ellos estaban basándose en un privilegio, pensando que esto iba a mover la voluntad de Jesús. Usaron a su madre como palanca en la petición que estaban a punto de hacerles a Jesús. Ella no pide nada para sí misma, pues ella se hallaba satisfecha en que sus hijos tuvieran una posición de honor. Entonces Jacobo y Juan con su madre, con gran descaro, se acercan a Jesús antes de hacer su solicitud. Mateo le dice, maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Como niños que están tratando de manipular a su padre, ellos piden al Señor que les conceda la petición antes de saber cuál era la petición. Y Jesús le dice, ¿qué queréis que os haga? Repitiendo la solicitud inicial de la madre, ellos le dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Repito lo que dije, la petición de estos discípulos refleja una costumbre muy común de los antiguos gobernantes de poner en los máximos cargos a sus familiares, o en algunos casos a las personas más íntimas o más allegadas a ellos, dándole un lugar de honor a cada lado. Bueno, eso era muy común para los reyes de este siglo, ¿verdad? Y de hecho vemos que eso existe todavía. No recuerdo cuál es la palabra no sé si es la palabra nepotismo. Nepotismo, ¿verdad? Eso de darle cargo a los familiares. Pero en el reino de los cielos las cosas funcionan de una manera totalmente diferente. Esta petición tan llena de orgullo muestra que los dos no habían aprendido. No habían aprendido la humildad estando tanto tiempo con el maestro y viéndole a él encarnar esa humildad, porque si algunas características, algunas palabras él empleó para describir su propia naturaleza o su propio carácter, dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. La humildad no es algo que aparentamos. La humildad es algo que emana del corazón. Por eso yo les animo, hermanos, a que cada vez que lean la Biblia, presten atención a esos detalles. Precisamente, y aquí voy a hacer un paréntesis, esto no tiene que ver con la elección, bueno, no directamente, hablando de gobernantes, ¿verdad? A los que vivimos en dictadura, nos cuesta mucho trabajo entender que alguien esté gobernando de una manera como gobierna un dictador y que aún así Dios haya permitido que esté ahí. Una de las cosas que me llama la atención cuando llegué a este país, que escuchaba a algunos pastores decir, no, pero Dios solamente pone a los gobernantes que gobiernan democráticamente, los que son elegidos, los demás no es que Dios no los pone. Bueno, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. No significa que un gobernante esté necesariamente haciendo la voluntad de Dios. Pero estaba leyendo esta semana
Romanos capítulo 13, y aquí les voy a poner otro ejemplo de cómo los pequeños detalles, y si algo tenemos que aprender es a leer la Biblia despacio. Si no la va a leer despacio y si no va a tener los 5 sentidos ubicados en lo que está haciendo, no la lea. Miren lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí hay una palabra que es clave para responder a esta pregunta. Y para enfrentar ese argumento que parece muy lógico, pero es antibíblico, de que solo Dios pone los reyes que están en la democracia. ¿Saben cuál es la palabra? A ver si alguien la descubre. Es la palabrita hay. La palabrita hay. Miren lo que dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay. Aquí la pregunta es, ¿cuáles eran las autoridades que habían cuando Pablo escribe esto? Primero, ¿a quién les está escribiendo? A los romanos. Segundo, ¿quién era el que estaba gobernando en aquel tiempo? Nerón. Y los que saben un poco de historia, saben quién era Nerón. Por eso esa palabrita hay confirma la realidad de que Dios es soberano aún en los asuntos de los hombres. ¿Significa que un gobierno dictador, opresor, está haciendo necesariamente la voluntad de glorificar a Dios, la voluntad que Dios ha revelado? No. Pero el hecho de que esté ahí es porque Dios lo está permitiendo soberanamente. Y aunque la soberanía de Dios no responda a todas nuestras preguntas, sí calma todos nuestros temores. Miren cómo una palabra explica todo. Por eso les decía que un pequeño detalle, como un cambio de nombre en un evangelio y en otro, cambia todas las cosas y nos ayuda a entender muchos detalles. Yo a veces me pregunto, bueno, es probable que Jesús y Jacobo y Juan se conocieran de antes. Si eran primos, probablemente ya se conocían. No sé si tal vez la intimidad que él tenía con ellos influyó de alguna manera para que tuviera esa comunión que tenía con Jacobo, Juan y Pedro, que se gana cualquier comunión. No sé, solo son cosas que uno piensa, ¿no? Pero lo que sí es probable es que los discípulos estaban usando a la madre, ya sea que fuera la tía de Jesús o no, la estaban usando como una palanca para lograr sus objetivos y sobre todo en base de que esa era la costumbre. Los gobernantes ponían en los puestos de gobierno a sus propios familiares. Y esta petición está llena de orgullo. Ellos despreciaron a los demás, que también cuando oyen esto, dice la Biblia, que se molestan. Ahora, ¿por qué se molestan? Porque ellos estaban pensando lo mismo, pero estos se les adelantaron. Y es realmente triste ver cómo la gente está dispuesta a competir por una posición, por un trono, y no por una toalla. Y digo una toalla porque eso fue lo que usó Jesús para lavar los pies a sus propios discípulos. La autopromoción está motivada por la ambición egoísta. La autopromoción revela un arrogante exceso de confianza. Vamos a ver qué dice Marcos 10, del 38 al 40. Si alguien puede leerlo. Bueno, como advertencia contra la magnitud e insensatez de la petición que los ignorantes hermanos estaban haciendo, Jesús les dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Bueno, la copa
y el bautismo son referencias al sufrimiento del Señor. Beber el vaso es un modismo que se empleaba en el Antiguo Testamento. Beber del vaso, beber de la copa, beber del cáliz. Todas estas expresiones son sinónimas y significa experimentar algo por completo, totalmente. Y en el caso del Antiguo Testamento, cada vez que se empleaba esta frase del cáliz, de la copa, se refería para la ira de Dios. El planteamiento de Cristo es que la recompensa y el honor están relacionados con el grado de sufrimiento terrenal soportado. En otras palabras, por eso es que Jesús dijo, bienaventurados, 3 veces feliz, cuando por mi causa. No hay bienaventuranza en buscarte problemas por hacer cosas malas. No hay bienaventuranza en robar e ir a la cárcel. Allí no está sufriendo por causa de Cristo. No. No importa lo mucho que intentes espiritualizar tu pecado, es pecado. Pero Él dice que hay bienaventuranza cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Hay grandes recompensas para aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la obediencia en este mundo, de sufrir por la causa de Jesucristo. Mostrando la misma confianza excesiva de Pedro cuando de manera rotunda insistió, Señor, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer. Jacobo y Juan hacen lo mismo. Lo que pasa es que Pedro era el que más sobresalía, el que más rápido hablaba, pero los demás eran parecidos a Pedro. Carnales, temperamentales, gente que costaba que aprendieran. Y dice, podemos. Bueno, ellos no entendían lo que estaban diciendo, ¿verdad? Cuando llegara el momento de crisis, se iba a exponer quiénes realmente eran ellos. ¿Qué dice Mateo 26:56? Si alguien puede leerlo. Mateo 26:56. Ahí dice todos, y cuando dice todos, ¿dónde estaban Jacobo y Juan? ¿Dónde estaba Pedro? Todos se perdieron. Jesús le dice, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Qué interesante, Jacobo sería el primero de los 12 en ser martirizado y ejecutado por Herodes Agripa I. Hechos 12:2. Juan sería el último en morir cerca del siglo I durante el reinado del emperador Trajano, pero tuvo que sufrir muchísimo por la causa de Jesucristo. Después de mucho sufrimiento murió. Bueno, ellos padecieron, ellos sufrieron. El Señor se lo dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Pero en las recompensas, dice, no es mío darlo. Aquí está hablando en su condición de sometimiento a la voluntad del Padre mientras estaba en su encarnación. Pero Él estuvo dispuesto a someterse a esa voluntad. Y es interesante que Jesús ni por un momento alentó semejante petición de estos 2 hombres. Tercero, la autopromoción da lugar a una fea competencia. Vamos a leer el verso 41 y 42. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Dice que se enojaron los 10
estaban furiosos, no porque habían visto el orgullo de los dos hermanos y este orgullo les ofendía sus sensibilidades espirituales, no, sino porque ellos se les adelantaron. Ellos fueron los primeros que se acercaron a Jesús. ¿Qué vemos aquí? Hermano, competencia. La egoísta competitividad de los 12. Algo que sobrevivió en ellos durante mucho tiempo. Fíjense que incluso ya el Señor estaba a punto de morir y estos hombres seguían con lo mismo que dice Lucas 22, 24. Alguien que lea. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos seguían discutiendo. Yo voy a ser el mayor, yo voy a ser el jefe. No, tú. Y ahí estaban ellos enfrascados. El Señor estaba a punto de enfrentarse con la cruz y estos hombres estaban peleando, compitiendo por un trono, una posición. Es ridículo cuando los cristianos del día de hoy hacen exactamente lo mismo. A diferencia de que Cristo no va a morir, ya Cristo murió, ya pagó por nuestros pecados. Y no acabamos de entender que el camino del reino no es el camino de los hombres. Miren, el Señor aprovechó esta actitud pecaminosa de ellos, reúne a los 12 y les dice, sepan que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y probablemente ahí estaban expresando lo mismo que hacían los gobernantes de entregar posiciones a, ¿cómo se llama?, a sus parientes. Yo estaba leyendo en el libro de Jueces que hubo algunos de los reyes de Israel. Y además dentro de los jueces, los reyes que lo que hacían eran que algunos de ellos ponían por príncipe de las provincias a sus propios hijos, para que no los traicionaran. Esa siempre ha sido la costumbre de los gobernantes, ejercer sobre ellas potestad. Y este estilo de liderazgo del mundo había llegado a los 12. Los estaba influenciando. Ellos estaban pensando en una posición. Miren, todos los gobernantes humanos son inclinados a la ambición, a ser autocráticos, a autopromoverse. Son confiados, arrogantes, orgullosos, con tendencias dictatoriales, dominantes. Eso es prácticamente algo que caracteriza a todos los líderes de hoy en los gobiernos humanos. Por eso los cristianos no podemos enamorarnos de un gobernante, porque estamos entonces rebajando nuestra fe a ese punto. Los seres humanos en su gran mayoría viven en una competencia agresiva. Luchan unos con otros. Se atacan unos a otros. Yo no sé si usted no lo ha experimentado alguna vez, estando en un puesto de trabajo y que alguien que usted consideraba su amigo o su amiga lo traicionó. Fue a hablarle a su jefe mal de usted para ganarse su confianza y ascender. Es vergonzoso y es triste que estas cosas pasen. Lo importante es ganar. De la manera que sea, tener el primer lugar, las mejores cosas, estar por encima de otro. Esta es una loca y maliciosa manía motivada por algo que se llama la envidia. Se cuenta que cuando Miguel Ángel, el pintor, y Rafael, pintor y escultores, se les encomendó que usando sus talentos artísticos adornasen el Vaticano, un terrible espíritu de rivalidad se interpuso entre los dos. Aunque cada uno tenía una tarea distinta que llevar a cabo,
llegaron a estar tan celosos que al final ni se hablaban el uno al otro. Bueno, algunos son más hábiles que estos genios, disimulando la envidia, ¿verdad? Pero esa competencia despiadada y de rivalidad se encuentra en el fondo de mucha de la actividad hoy contemporánea. La envidia es básicamente rebelión contra el plan de Dios. La envidia es la que se resiste a aceptar que Dios pueda prosperar a otros o que otros sean más bendecidos que nosotros. Es fácil llorar con los que lloran, pero qué difícil se hace a veces gozarse con los que se gozan. La envidia arruina reputaciones. La envidia divide iglesias. La envidia incluso incita a asesinatos. Y es precisamente lo opuesto al amor, ya que el amor, dice 1 Corintios 13:4, que el amor no tiene envidia. La envidia es letal, dice Proverbios 14:30, es carcoma de los huesos. La gente vive en una total insatisfacción y de manera permanente. Siempre quieren más. Salomón describió esta conducta como vanidad y aflicción de espíritu. Ese es el camino para la grandeza según el mundo. Pero aquí Jesús establece que hay un camino para la verdadera grandeza según Dios. Y está en los versos del 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será que vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Wow, esto no encaja con nuestra manera natural de pensar. Ni tampoco con el sistema de pensamiento del mundo en el cual vivimos. Que para ascender hay que descender, que para crecer hay que servir. Y preste atención que aquí él no pone ningún modelo humano. Él había puesto el modelo humano cuando habló de los gobernantes y de los reyes como un ejemplo negativo de lo que hacen los hombres cuando tienen poder para ascender, para crecerse ante otros, olvidándose que todos somos pecadores y que un día todos compareceremos ante Dios. Aquí el ejemplo que él pone, ¿cuál es? Su propia vida. Y él dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Qué tremendo. El camino para la grandeza, dice aquí que es servir. Diáconos es la palabra griega que se emplea para servidor. Literalmente se refiere a quienes servían las mesas. Así se usa en Juan 2, 5 y 9. Si alguien puede leerlo, Juan 2, 5. Madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Sí, el 5. Y el otro verso es 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. La palabra que emplea para servir y sirvientes es la misma, diáconos. También otra palabra que a menudo se traduce siervo es doulos. Aunque a menudo se traduce siervo en Biblias castellanas, en realidad significa esclavo. Y esa era la palabra preferida de Pablo. ¿Ustedes han leído las cartas de Pablo? Alguien que era todo un apóstol por derecho divino, llamado de una manera sobrenatural en un camino de persecución y muerte. El propio Jesús se le aparece y lo declara apóstol de Jesucristo, de él. Este hombre que tenía todas las razones para presentar sus credenciales, una y otra vez se presenta siervo
de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Es la expresión de alguien que ha entendido de qué se trata el cristianismo. ¿De qué se trata servir al Señor? El planteamiento del Señor es que los creyentes deben considerar cada uno como superiores a Él mismo, dice la Biblia. El ejemplo perfecto, el Hijo del Hombre, que a diferencia de los líderes del mundo no vino para ser servido, sino para servir. ¿A quién no le gustaría aquí servir al Señor Jesucristo? ¿Verdad que es un privilegio? Lo hacemos por fe. Imagínense si hubiésemos tenido la bendición de hacerlo por vista, como lo hicieron los discípulos. Allí lo tenían. Y esa noche en el aposento alto estaban peleando por una posición. Y es cuando él decide ponerse la toalla y agarra el lebrillo y comienza a lavarle los pies a cada uno. Estaban dispuestos a pelear por un trono, pero no por una toalla. Y de pronto se encuentran que el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del universo, le estaba lavando los pies. Pedro, Señor, no me lave los pies. Bueno, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. No, Señor, lávame los pies y la cabeza, lávame completo. El que si no llegaba se pasaba, ¿verdad? Qué tremendo. Vino para servir. ¿A quién? A nosotros, hermanos. Hoy podemos disfrutar del perdón y la esperanza de la vida eterna porque Él vino a morir por nosotros. Cada vez que yo leo Filipenses capítulo 2, me conmueve como ningún otro pasaje de la Escritura cuando leo ese cántico glorioso de la humillación a la que el Hijo de Dios se sometió por amor a nosotros. Miren, hermanos, solamente una parte. Él está hablando, aquí Pablo, de dejar de competir. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. No haga las cosas para contender. No haga las cosas para que la gente diga, oh, fulano sí de verdad es el mejor. Háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No es que vas a tener complejo de inferioridad, pero para gente que tiene problemas con la vanagloria, es mejor que comiencen a mirar a los demás un poquito más grandes que ellos mismos, para que el ego comience a desinflarse. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, la palabra que se traduce sentir es esta mente, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, porque las acciones son el producto de nuestros pensamientos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Miren, si usted me pide a mí que yo explique, se lo puedo explicar. Ahora, lo entiendo, me cuesta entenderlo. Y mientras más me conozco, más me cuesta entenderlo. Que Dios llegara a tal extremo para salvarnos, que se hiciera carne, viviera entre nosotros, se autolimitara a un cuerpo, a todas las debilidades humanas. Y no se quedó ahí. Miren, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo último, haciéndose obediente, y dice ahí, hasta la muerte. No una muerte cualquiera. Dejarse matar por las criaturas que le dio vida ya es demasiado.
Pero dejarse matar de una manera tan atroz como fue la muerte en la cruz es el extremo. Por eso Pablo, como queriendo refrescar la mente de los lectores, no fue una simple muerte, fue una muerte de cruz. Se humilló. Ese es el camino del reino. ¿Nos cuesta entenderlo? Nos cuesta mucho. Pero esto no es algo que yo he creado, aquí está en la Biblia. Son palabras del apóstol Pablo basadas en las palabras del propio Jesús. Por eso Dios lo exaltó. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No es Jesús. Ahí no está hablando de que le dio el nombre Jesús, Salvador. No, ese nombre del que habla ahí no es Jesús. De hecho, en aquellos tiempos de Jesús era un nombre muy común. Hoy también a la gente se le pone el nombre Jesús. Pero preste atención, para que, dice, por lo cual le saltó a su sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si hubiese sido Jesús, habría dicho ahora, para que en Jesús se doble toda rodilla. Pero dice, para que en el nombre de Jesús, es un nombre que se le dio a Jesús, al Salvador, se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Eso incluye el tercer cielo. En la tierra y debajo de la tierra, hasta en los mismos infiernos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es, ahí está el nombre. Es el nombre Señor. Para gloria de Dios Padre. Ahora usted dirá, eso pudo ser real en Jesús, pero es el modelo. Y Él lo dijo claramente. El camino del reino es totalmente distinto. Usted y yo no hemos conocido otra cosa y nos cuesta trabajo pensar de una manera diferente. Pero escuche, hermano, el que renueva nuestros pensamientos es Dios. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, comenzamos con una nueva manera de pensar. Y en la medida en que dejamos que las verdades que Dios nos ha dado en la Biblia llenen nuestra vida, van a ir cambiando nuestros pensamientos. Nos cuesta, porque una y otra vez somos bombardeados a creer mentiras como que el dinero lo es todo. ¿Cuánta gente no cae en esa trampa? O como que tener un poder lo es todo. O como que tener fama lo es todo. Y muy pronto nos vamos dando cuenta que una persona puede llegar a adquirir todo eso y ser un miserable. ¿De qué sirve, como dijo el Señor, ganar el mundo entero y perder tu alma? Dios es real. Y dice la Biblia que no es injusto para olvidar lo que hacemos. Miren, hermano, aunque la posición que Dios le ha dado en la iglesia no sea una posición de pararse en un púlpito, ni de ser un maestro, ni un predicador, aunque su labor sea la más anónima, su nombre no aparece en los reflectores públicos. Es más, aun cuando sus actos usted no lo haga aquí y se lo haga a otras personas necesitadas, Dios lo ve. Y no solo ve lo que hace, sino que además ve por qué lo hace. Que esta sea la razón que nos impulse a servir siempre al Señor. Que Él nos bendiga.